Seguimos en cadena nacional y tenemos una invitada que es Marcela Sandoval, directora nacional de Prodemu. Esta es una de las fundaciones de la primera dama, ¿no? Va a ser así como, así se dice. De la Dirección Sociocultural de la Moneda. Pero antes se decía primera dama. Sí, eso ¿Sí se o no? decía tradicionalmente, sí. Pero eso cambió, ¿cuándo cambió, Marcela? Bienvenida a Cadena Nacional. Ya empezamos el tiro. Acelerada, sí, ya. Bienvenida, muchas gracias por estar acá en Cadena Nacional. Cuéntame, yo le digo Fundación de Primera Dama. ¿Eso desde cuándo no se dice? ¿Desde el gobierno Bachelet? No, la verdad ¿O es que nunca se ha dicho? La verdad es que siempre se caía como en esa denominación, ¿sí? Porque en general quienes asumían el cargo eran, digamos, las esposas, digamos, del presidente de la República. Claro. Y tenía una visión más bien como tradicional, cada una le puso, digamos, su propio sello. Sí. Luisa Dural le puso un sello más social, sí. Que tenía que ver con su profesión también. Y Cecilia Morel también, digamos, tenía su propia visión respecto a las fundaciones. Irina tiene una visión que es muy política, muy alineada con el gobierno feminista y por lo tanto su interés siempre fue que fuera distinta. Que de partida una de las diferencias es que las fundaciones no todas se tenían que administrar de la misma manera. Ya, quiero entender una cosa que tiene que ver porque la estructura y la mecánica de lo que estamos hablando es súper relevante porque esto de llamarse primera dama, esto de que sean fundaciones que dependen de la primera dama, ya se ha transformado en algo político de alguna manera. Entonces por eso la pregunta de alguna manera es política también. Totalmente. ¿Se dice o no se dice? ¿Es así o no es así? Y Prodemu nace y es creada por Eleonor Oyarzún, ¿no? Que es la mujer de Elwin, sí. ¿no? Prodemu fue creada ahí en los 90, fue creada. De hecho se crea antes que el Servicio Nacional de la Mujer. Tiene 30 años. Ya, tiene 30 años. Entonces, hablemos un poco de... fue la primera, y para entender también, porque no me sé la historia de las fundaciones de las llamadas primeras damas. Sí. ¿Esta es la primera fundación y después han venido otras? ¿O la primera dama, luego de llegar a la democracia, en este caso la señora Oyarzún, ella apadrinó otras que ya existían? Cuéntame un poco la historia. Hubo un cambio, porque mira, a ver, al día de hoy las fundaciones han ido cambiando, digamos, las primeras damas han tenido bajo su cargo distintas, digamos, fundaciones. Sí. Por ejemplo, en algún minuto estuvo la Fundación de la Familia, ahora ya no está, ¿Ya? No depende directamente de la Dirección Sociocultural de la Moneda y depende del Ministerio de Desarrollo Social, como para darte un ejemplo. Pero Prodemu tiene un origen que tiene harto que ver como con la lucha social de las mujeres. Sí, por eso es al inicio de la recuperación de la democracia. Exacto. Recordemos que en dictadura toda la política de Estado en relación a los derechos de las mujeres, por decirlo de una manera eufemística, tenía que ver con SEMA Chile, que era una política obviamente restrictiva respecto de la visión de lo que eran las mujeres, sus derechos y la familia. Estaba todo muy relacionado con su rol reproductivo. Prodemu vino de alguna manera a decir, acá hay una aspiración democrática, tenemos que continuar con esta lucha desde la tradición de las educadoras populares y vamos a crear esta fundación. Y muchas de las que hoy día trabajan en Prodemu todavía vienen de esos inicios y son educadoras populares, tienen su inicio y esa ha sido como la gran historia, la gran trayectoria que tiene Prodemu, porque es el vínculo más cercano que tiene el Estado, pese a ser una fundación privada, pero tiene financiamiento público, el vínculo más cercano que tiene con las mujeres a nivel de los territorios, por su presencia en todo Chile. Porque... Ya, pero eso quiero entender, porque de alguna manera a uno se le perdió, y aquí como para cerrar el círculo de cuáles son las fundaciones que son parte de la Dirección Sociocultural, de la Dirección Sociocultural de la Moneda. De la Moneda. ¿Cuántas son estas hoy fundaciones? Día son la Fundación de Orquestas Juveniles, bueno, Prodemu, Integra, Chilenter y creo que, Artesanías, la Fundación Artesanías. Ya. En otros periodos esto, digamos, fue cambiando. En algún minuto el Matucanacien fue parte de esta. Claro, de porque algunas de los que de algunas de primeras damas como que adoptaron algunas, ¿no? Según sus intereses, sus miradas. Sí, más y además por eso, ¿no? además porque tiene que ver con que las fundaciones se financian con presupuesto del Estado, público, de alguna dependencia. En el caso de Prodemu, hoy día su financiamiento principal es de CERNAMEG, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género,
de INDAP y del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ha ocurrido en otras ocasiones que se han hecho, digamos, reestructuraciones institucionales que pasan, de alguna manera, a formar parte del Estado. Igual es un lío, po. Todo esto es un lío. Es un trabajo administrativo complejo. Lío. O sea, a eso sí, voy. O sea, y debe ser parte también de la... Finalmente esto de depender de mucho, sí. Si es como es como lo humano nomás, pues, o sea, si somos un grupo humano y dependemos de mucho, es difícil, además no tengo que ser muy... Sí, no tiene que además ver con... porque uno tiene que cumplir con todos los estándares finalmente de Contraloría de igual forma. Complejo. Ahora, ¿cuál es, entendiendo el origen, porque lo interesante de Prodemu, y eso es lo que leí al menos, por eso quiero llegar al origen de Prodemu, porque es interesante, es como de alguna manera la primera mirada de esta nueva democracia estatal, porque sí existieron muchas organizaciones de mujeres que se organizaron y que fueron muy claves no solamente para recuperar la democracia, para en el fondo avanzar en el feminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta es la primera mirada como más bien del Estado con respecto a las mujeres. Una mirada que tú podrías decir quizás que fue tibia a lo mejor en comparación a lo que a nosotros creemos ahora que debió haber sido el Estado en función de las mujeres. Yo no diría que tibia, porque tenemos que también situarnos en el contexto. Claro, en ese momento venían, digamos, empujando toda la recuperación de la democracia, Mujeres por la Vida, las mujeres organizadas en los partidos por la democracia en ese tiempo. Mujeres en ollas comunes, todas las mujeres de la tradición de izquierda y también movimientos feministas y organizaciones. Y muchas se volcaron a la institucionalidad, pero también, que fue toda la etapa de la transversalización con enfoque de género, que aún, digamos, no lo logramos y hoy día la ministra Orellana, la ministra de la Mujer, lo ha recuperado como de alguna manera como mandato, porque efectivamente hay que hacer una transversalización en el Estado de la perspectiva de género, que no quede solamente en la consigna. Ya, y aquí, ¿cuáles son los cambios que ustedes quieren o que se te ha encargado de alguna manera hacer? Porque la mirada de Irina es una mirada particular, distinta, es una mirada feminista, tiene una visión de género, y tú lo dijiste aquí en una entrevista también, que es parte de tu mandato. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo es el cambio en Prodemu? ¿Qué es lo que tienes que hacer de alguna manera, tu encargo? Mira, no solo estar como alineada con lo que es el gobierno, lo que va a significar como trabajar por un gobierno feminista, estar también en sintonía con lo que haga el Ministerio de la Mujer, sino también la pertinencia territorial. Prodemu tiene una gran virtud, que es esta posibilidad de llegar a la mayoría de las provincias de Chile, y que pocas instituciones públicas lo tienen, porque siempre se pensó como un brazo territorial, porque efectivamente la educación popular, si tú no llegas a espacios locales, no tiene resultados tan fructíferos, pues y acá se tiene ese contacto local. Entonces ese mandato es recuperar la institución Prodemu en todo su potencial transformador en los territorios, que en la administración anterior lo que se hizo fue concentrar el poder como en la planta más burocrática de lo que era Prodemu, en el nivel central, y muchas regiones y muchas provincias quedaron un poco desprovistas de personal, de recursos y de la posibilidad de hacer gestión. ¿Qué es lo que hace Prodemu en el territorio? Prodemu tiene una oferta programática, programas que son talleres que le permiten a las mujeres habilitación laboral. Tenemos convenios con INDAP, que es una ruta que hacen prácticamente las mujeres de aprendizaje durante 3 años, que las permite finalmente, se les acompaña desde el principio, como desde cómo emprender hasta que efectivamente puedan mostrar sus resultados y comercializar. Entonces, todo un programa en que se le hace también transferencia de recursos. Otros programas tienen que ver con autonomía personal, con fortalecimiento también de derechos humanos de las mujeres, pero en eso es muy importante el mandato de Irina, porque evidentemente tú puedes decir, claro, Prodemu ha promovido el desarrollo de la mujer durante estos 30 años, pero ¿cómo lo ha promovido? No lo ha promovido de la misma manera, porque evidentemente cada gobierno tiene un lineamiento político que intenciona de alguna manera esa bajada más territorial y esos contenidos que reciben las mujeres que participan en los talleres de Prodemu. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en un gobierno de derecha? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Hoy te podría contar muchas cosas, pero lo que te puedo contar es que... Con Prodemu. Sí, con Prodemu.
que efectivamente no había un enfoque de derechos, sino más bien había un enfoque de corte mucho más asistencialista, no de entender que las mujeres son sujetas de derechos. Habían temas que no se trataban en los talleres, como por ejemplo aborto, los derechos sexuales y reproductivos. Ya. Nosotras creemos que Prodemu tiene que ser una institución justamente por su historia, que tiene que estar hoy día muy en sintonía con los debates actuales, por ejemplo, con la nueva Constitución. Nosotros no podemos dejar de informar a las mujeres que participan en nuestros programas de lo que se está debatiendo, de que efectivamente en el borrador de la nueva Constitución van a estar reconocidos y garantizados los derechos sexuales y reproductivos. Y ese tipo de temas, esa visión más política, no estaba presente. Eso también tiene que ver porque uno asocia, o yo erróneamente puedo asociar a Prodemu algo que es como más bien, claro, lo que dices tú, como inocuo, como labores manuales, a lo mejor. Porque muchos talleres efectivamente pueden tener componentes que tienen que ver con emprendimientos relacionados con la artesanía y muchas veces las emprendedoras también piden y solicitan herramientas que les permitan emprender desde sus hogares. Entonces son pequeñas iniciativas y que obviamente parten por manualidades, muchas de ellas. Y otras obviamente, sobre todo en el marco del proyecto de INDAP, tienen mucho que ver con la ruralidad, con los cultivos, con la agroecología, y ahí hay otros componentes que son mucho más interesantes, diría yo. Pero yo diría que no es inocuo en el sentido de que para muchas mujeres ese primer paso... No, inocuo me refiero a lo que tú decís como lo que dices tú, ¿no? Que no tiene una visión política, que no tiene una visión más bien... no sé, que parece que en el fondo como que todos tranquilitos haciendo sus cositas y que finalmente no es algo que está como en el tejido político, aunque todo lo que uno hace es político, yo lo entiendo. ¿Verdad? Lo que pasa es que ahí, por eso es súper importante los mensajes que se intencionan desde quienes hacen los contenidos, desde quienes arman los programas y desde quienes hacen los talleres. Porque no es lo mismo dar como directrices en que digan, ya, si las mujeres van a participar de este taller, el objetivo es que salgan con su producto y de luego que se difunda en una feria ciudadana, a que en el primer módulo les cuenten, les introduzcan al mundo, por ejemplo, de sus propios derechos, de su autonomía personal. Perfecto. Ya, y eso es básico para salir también al mundo del trabajo. Claro, esa parte como que no estaba. No estaban esos énfasis. Claro, no estaba en esos énfasis, no existía esa parte, digamos, de alguna manera que es más política. Porque el programa puede ser el mismo, aplicado en cualquier, pero el tema son los énfasis y el tema también es que hay contenidos que no pueden ser censurados, hay contenidos que deben ser abordados. Si la información, después tú tienes opinión frente a esa información. Ahora, con respecto también a los temas que tienen que ver con este enfoque que viene de Irina también, Irina toma el cargo de primera dama con una promesa de querer hacer una transformación en el cargo. Sí. ¿Eso tiene que ver contigo? ¿Tiene que ver con lo que está pasando con las instituciones también? ¿Se está trabajando en eso? Sí, yo creo que tiene que ver en el perfil que ella eligió en todas las fundaciones. Fueron perfiles como, digamos, de quienes, las direcciones ejecutivas, todas fueron personas que estaban como muy ad hoc a cada institución. No fue como un perfil estándar. La administración anterior gestionó estas fundaciones como si fueran, apuntaran al mismo trabajo. ¿Ya? Digo, orquestas juveniles, lo mismo que una fundación como Integra que trabaja con niños, con familias, o Prodemu que trabaja con mujeres. En el fondo es como administrar empresas, en el fondo. Perfecto, ¿ya? Y sin abordar la naturaleza de ese negocio, de esa institución. Para Irina fue muy importante como entender lo específico de cada fundación y por eso se tomó su tiempo para hacer los nombramientos y eso significó evidentemente que también las instituciones tuvieran esa incertidumbre porque estaban acostumbradas a que luego de un cambio de gobierno se produjeran inmediatamente los cambios y los cambios han sido más bien reflexivos, han sido pausados. Y entendiendo que todas las fundaciones bajo esa dirección sociocultural son distintas, tienen problemas distintos con sus sindicatos. Por supuesto. Y son trabajadores distintos. ¿Cuánta gente trabaja en Prodemu?
450 aproximadamente, digamos, funcionarios, funcionarias, trabajadores estables, pero nosotros también nos movemos con harta gestora o relatora, digamos, que se contrata por talleres. ¿Hay algo que tiene que ver con el contenido, con los énfasis que yo entiendo con respecto a los cambios de Prodemu, que en el fondo tiene que ver también con los nuevos tiempos, sí, me imagino, con una mirada de la mujer, con los nuevos tiempos, la perspectiva de género, en fin? Pero otra cosa es este cambio que quiere hacer Irina Karamanos, ¿también tiene que ver con la estructura de las fundaciones? ¿Va a cambiar la estructura? Yo la verdad desconozco un poco cómo funcionan las otras fundaciones, pero sí hay digamos, una idea de que Prodemu tenga mucho más relación con otras instituciones del Estado. ¿Ya? Puesto que nuestro financiamiento proviene del Estado y nuestra relación también proviene con organismos públicos, entonces, claro, en estas primeras semanas nosotros hemos iniciado conversaciones. Por ejemplo, hoy día con el Ministerio de Educación nos interesa meternos con temas de educación sexual integral. Hemos tenido conversaciones con el Ministerio de la Mujer, vamos a tener conversaciones con la Subsecretaría del Trabajo. Nos interesa de alguna manera estar muy en línea con el programa de gobierno. Y yo creo que esa es una primera línea de trabajo. Y yo creo que hay una cuestión que a Irina le importa mucho, le hemos conversado, es que Prodemu se preocupe no de un tipo de mujer, sino de la diversidad de mujeres, que entremos en temas que hoy día son complejos a nivel de contexto político, como las mujeres migrantes, como las mujeres indígenas. Hay zonas de Chile en las que Prodemu tiene presencia, como en el norte y como en la Araucanía, y que nosotros debiéramos también tener ahí contenidos que fortalezcan también la autonomía y los derechos de la mujer en esos contextos. ¿Esas mujeres no han sido acogidas por fundaciones como esta? ¿No se ha tenido la voluntad política? ¿Qué ha pasado con esas mujeres? Que son mujeres que han sido invisibilizadas en general también. Sí, sí, yo creo que tiene que ver con la invisibilización. También yo creo que la urgencia de esos temas se ha hecho mucho más evidente. En la medida que tú lo abordas, lo declaras, se vuelve más evidente. Pero también tiene que ver con, a veces las instituciones no generan estos vínculos tan cercanos con las organizaciones mismas de mujeres en las que ellas a lo mejor participan a nivel territorial. A veces se trata de mujeres que no están organizadas, que son mujeres que llegan a un programa de Prodemu informadas por su vecina, porque estamos hablando de una escala, digamos, territorial bien micro, de verdad, de unidades de mujeres que en el barrio, muchas veces desde el barrio llegan a Prodemu y es a veces su primer contacto con el Estado. O es Prodemu, o es el municipio, o es otra institución similar. Marcela, antes de irnos, porque no nos queda mucho tiempo, yo igual sé que eres una persona bien política, una mujer, una política, la verdad. Entonces me gustaría que me comentaras qué es lo que te ha parecido lo que está pasando en la Convención Constitucional. ¿Estás esperanzada, preocupada? ¿Qué es lo que crees que hay ahí? A ver, dos cosas. Preocupada, pero preocupada en el sentido de que yo creo que hay que organizarse para dar esta batalla cultural de lo que significa defender un proceso que sí tiene avances, porque antes de lo que se ha ido construyendo en la Convención Constitucional, jamás hubiéramos pensado hablar de una sociedad de derechos, de que el derecho a los cuidados en nuestro país estuviera garantizado, pese a que las feministas lo vienen diciendo que desde los 90 y desde antes, que no esté reconocido, digamos, como trabajo remunerado y digamos, reconocido por el Estado, que los derechos sexuales y reproductivos estén como derechos reconocidos y garantizados en la nueva Constitución, el derecho al agua, que es algo que no solo se ve desde el medio ambiente, sino que es algo que impacta crudamente a las comunidades, pero también en especial a las mujeres, que son en comunidades, digamos, donde se ven afectadas por la crisis hídrica y por la sequía. Las mujeres son principalmente defensoras de la soberanía alimentaria, los territorios, entonces es muy importante. O sea, yo creo que ahí hay una batalla cultural que dar y que efectivamente los medios de comunicación, sobre todo digamos, los más concentrados en términos de su monopolio, están dando su propia batalla por su propia disputa. Y es legítima, porque tienen esas herramientas. Entonces yo creo que hay que buscar mecanismos creativos, las redes sociales, los medios alternativos y ocupar todos los espacios posibles
para informar a la ciudadanía, para hacer estas discusiones, porque no podemos retroceder. Yo creo que es un gran paso para Chile tener una nueva constitución y es un marco general de conversación que se abrió y que es un nuevo marco de entendimiento para el país y necesitamos tener ese marco. Marcela Sandoval es directora nacional de Prodemo, la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Cadena Nacional. Tremenda labor, que está empezando. Estamos